Hola, hola a todos y a todas. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Red Salud Educa, este espacio que hemos creado para que ustedes se vayan informando y aclarando dudas respecto a distintas temáticas de salud que nos preocupan en la actualidad. Le damos las gracias a todas las personas que nos han ido acompañando en este nuevo ciclo y hoy, que conmemoramos el Día Mundial del Alzheimer, hemos querido invitar al doctor Federico Filipín. Él es neurólogo de la clínica Red Salud Santiago. De acuerdo a cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, 47 millones de personas sufrirían de Alzheimer en el mundo. Y en Chile, esta enfermedad alcanzaría al menos a 200.000 personas. ¿A qué nos enfrentamos cuando hablamos de Alzheimer? Bueno, queremos conversar con nuestro especialista para que nos ayude a comprender un poco más de esta enfermedad que se caracteriza por la pérdida de la capacidad cognitiva, que tiene una repercusión no solo en la vida de los pacientes, sino que también en su entorno. Así que muchas gracias, doctor. Bienvenido a este espacio. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar acá con ustedes. Gracias a usted, doctor, por darnos un poco de su tiempo para ir concientizando respecto a esta enfermedad. Y bueno, ya entrando en materia, doctor, me gustaría saber, la primera pregunta es, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es el tipo más frecuente de demencia. Hay otros tipos de demencia además del Alzheimer, como la demencia vascular, la demencia cuerpo de Lewy, pero el Alzheimer es la más frecuente y la más conocida por todos. Bueno, y como vos bien dijiste, es una enfermedad donde primariamente se afecta las capacidades cognitivas, como la memoria, y luego, a medida que la enfermedad va progresando, hay una repercusión en las actividades de la persona, de la vida diaria de la persona. Por ejemplo, dificultades para manejar dinero, que es una de las primeras cosas que se ven, para manejar el celular, para manejar instrumentos como el control remoto, y después tiene compromiso de actividades cada vez más básicas. Por ejemplo, dificultades para hacer la limpieza del hogar, o dificultades para atender la cama, después cuando avanza más todavía, dificultades para ocuparse de sí mismo, para cambiarse, bañarse. Entonces, Entiendo. esas son las demencias y la enfermedad de Alzheimer en particular. Ahora, doctor, bueno, cada vez más son las personas que lamentablemente están sufriendo de Alzheimer. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Bueno, en realidad las causas biológicas en sí son unas proteínas que están alteradas a nivel cerebral y van haciendo, digamos, que neuronas mueran y el cerebro se vaya atrofiando. Pero a través de estudios epidemiológicos, lo que se vio es que en la edad media de la vida hay ciertos factores que incrementan el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer en la edad tardía de la vida. Por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, y hay otros factores más, la depresión también. Bueno, todo eso, que son muchos de ellos factores de riesgo cardiovasculares, aumentan posteriormente las chances de tener enfermedad de Alzheimer, digamos. Ahora, ¿puede haber algún factor genético que hayan personas que estén más propensas a desarrollar la enfermedad? Sí, factor genético en sí, cuando uno piensa que un gen determinado produce la enfermedad de Alzheimer, solamente el 1% de los Ujú. casos. Y son tres los genes, digamos, que se han asociado a la enfermedad de Alzheimer genético. Pero bueno, es muy infrecuente y suele ocurrir en personas, digamos, o suele manifestarse en edades más tempranas de la vida. No se suele presentar después de los 60, 65 años, como típicamente se manifiesta la enfermedad de Alzheimer Ah, esporádica. ahora usted hablaba de que hay algunos factores de riesgo. No sé si puede profundizar de nuevo sobre eso. Hay estilos de vida que deberíamos cambiar quizás como para poder evitar o tratar de disminuir los riesgos. Sí, claro. Digamos, todos los factores que aumentan la chance de tener enfermedades vasculares, como por ejemplo infarto de miocardio, o sea, un ataque al corazón, o enfermedades cerebrovasculares como un infarto cerebral, son muchos de esos factores que también se vio que están asociados a un incremento de las chances de tener enfermedad de Alzheimer.
Por eso cuando uno piensa, digamos, en protegerse, digamos, teniendo un estilo de vida saludable, como haciendo actividad física, manteniéndose un buen peso, comer saludable, controlando su presión arterial, su glucosa, no solamente, digamos, tiene que pensar que está cuidando el corazón, como mucha gente, digamos, lo asocia, Cree, sino también que cuida el claro. cerebro y muchos otros órganos, como por ejemplo los riñones, los ojos. Entonces, como son en realidad enfermedades sistémicas que tienen repercusión en muchos órganos, Ujú. pero que la gente lo que más le asocia son los problemas del corazón, pero en realidad también afecta al cerebro, en este caso que estamos hablando, el riñón. ¿Eh? Entiendo. Doctor, ¿cuáles son las primeras señales del Alzheimer? Entiendo que, bueno, nos comentaba de estos olvidos. ¿Cuáles son aquellas a las cuales nosotros deberíamos tomar atención? Bueno, lo principal que por lo que va la gente a la consulta es por olvidos. La gente ¿Ok? va y dice me olvido, o van los familiares y dicen no, él está teniendo muchos olvidos, repite muchas veces lo mismo. ¿Eh? Por ahí el familiar no se da cuenta que tiene olvidos, tiene lo que se llama anosognosia, como que no reconoce sus propios síntomas, pero sí se dan cuenta en los familiares. Eso también es bastante frecuente. Los olvidos pueden ser porque la persona olvide, digamos, fechas que antes recordaba, como cumpleaños, o se puede olvidar de pagar las cuentas, que antes se acordaba siempre de pagar las cuentas, o acudir a citas, ya sea con amigos, familiares o médicos, lo que fuera. O puede guardar objetos y perderlos. Lo más típico es que guarden el dinero y se olvida dónde lo guardan, pierden dinero. Eso es Ujú. lo más típico, o con lo que empiezan, con ese tipo de olvidos. Bueno, le recordamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales que pueden ir dejando sus consultas para ir haciéndoselas al doctor. Doctor, quería preguntarle, por supuesto, el Alzheimer está muy asociado a la falta de memoria, pero ¿qué otros síntomas se pueden vincular a esta patología? Bueno, se pueden afectar lo que llaman funciones visoespaciales, entonces la persona, digamos, tiene dificultades para orientarse en el espacio. Entonces puede, por ejemplo, puede tomar un metro y irse a cualquier lado menos a donde quiere ir porque se desorienta. Cuando avanza más la enfermedad puede desorientarse incluso en el mismo barrio, en el mismo lugar que aún siendo muy conocido o habiéndolo recorrido muchas veces se desorienta ahí. Y cuando está más afectada la enfermedad, incluso se puede desorientar en la misma casa, por ejemplo. También se puede afectar el Mm, lenguaje, entonces algunas personas tienen dificultades para nominar objetos o animales. Después, cuando avanza más, van teniendo dificultades para expresarse, van teniendo un lenguaje cada vez menos fluente y van teniendo también problemas en la comprensión. Dejan de poder comprender, digamos, instrucciones, órdenes complejas, digamos. Eh, y también se pueden afectar lo que llaman funciones ejecutivas, que es lo que nos mm. permite a nosotros, digamos, planificar, resolver problemas. Entonces, por eso las personas con Alzheimer tienen dificultades para manejar los asuntos financieros, que es algo de lo más complejo, o para resolver problemas que pueden ocurrir en la casa imprevistos, como fugas de gas o un pequeño incendio o algo que surja en la casa, pueden tener dificultades para resolverlo, digamos. Ahora, doctor, ¿cómo distinguir esos problemas de memoria que quizás pueden ser normales después de cierta edad, después de los 60 años, y cuando ya uno puede decir que es algo más patológico? No, por ahí, digamos, las personas normales, las personas que envejecen exitosamente, lo más frecuente es que por ahí tarden un poco más en- perdón, está el gato acá. Tarden un poco más en recordar, pero finalmente terminen recordando. Como que tardan un poco de tiempo en ir a buscar la información a donde está almacenada, digamos. Pero la información Claro. como la tienen almacenada. En cambio, las personas con enfermedad de Alzheimer eh, es que ni siquiera almacenan la información. Entonces, como que no hay nada que puedan ir a recuperar. ¿Eh? Esa es la diferencia. Como que los pacientes con la enfermedad Bueno, de Alzheimer no almacenan ni siquiera la información, o sea, como que nunca la han guardado. En cambio, las otras personas pueden tener pueden tardar un poco más de tiempo en ir a buscar la información, nada más, estar un poco más lento en eso. Pero eso es lo que lo distingue.
Doctor, ya nos están llegando las primeras preguntas de nuestras redes sociales. ¿Qué se puede hacer para evitar o retrasar la aparición de la enfermedad? Bueno, es lo que decía justamente hoy. Ujú. eh, Hay que, digamos, tener un estilo de vida saludable. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad, desde que empieza hasta que se manifiesta, son 20, 30 años. Entonces uno tiene que ser precavido e irse cuidando, digamos, desde temprano. Entonces tiene que, como hablábamos hoy, mantenerse socialmente activo, digamos, no solamente trabajar, sino teniendo amistades. También es bueno viajar, eso también es bastante bueno porque uno está haciendo, digamos, visitando lugares nuevos, eso es muy estimulante para el cerebro. También es estimulante aprender cosas nuevas, por ejemplo, aprender un idioma, o también se pueden aprender, eh, por ejemplo, baile, cantar, hay gente que hace teatro, hay cosas que haga nuevo, sobre todo, es muy estimulante para el cerebro. Y eso, digamos, lo que Per- hace es formar conexiones sinápticas que hacen a la reserva cerebral y eso protege contra el Alzheimer. Pero bueno, como también decíamos antes, también es importante controlar, digamos, los factores vasculares. Entonces, eh, ir al médico, hacerse los chequeos de la presión arterial, de la glucosa, del colesterol, hacer actividad física, que tiene muchos beneficios, además de prevenir la enfermedad de Alzheimer. O sea, digamos, no ser sedentario. Si está un poco de sobrepeso, intentar disminuir el peso, ya sea haciendo actividad Ujú. física, ir a algún especialista, como algún nutricionista, para que le dé un régimen. ¿Eh? Si fuma, intentar dejar de fumar, beber con moderación, todo eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta que quizá uno lo hace, digamos, son enfermedades como silenciosas, por ejemplo, la hipertensión, no es que uno va a tener síntomas si es hipertenso, lo más frecuente es que no dé ningún síntoma, a no ser que tenga cifras demasiado elevadas de presión arterial, pero si no, la hipertensión es algo silencioso que va produciendo como daño muy lentamente y que finalmente, después de muchísimos años, en este caso, aumenta el riesgo de tener demencia. Por eso Doctor, hay que cuidarse. claro, doctor desde Facebook, Pilar Fonsea ya nos había aclarado un poco respecto a este tema, pero sería bueno reiterarlo. Pilar Fonsea nos pregunta si es hereditario. Bueno, como habíamos dicho antes, Pilar, el 1% de la enfermedad de Alzheimer es hereditaria, que hay un gen, digamos, es ADN que codifica un ARN mensajero. El ARN mensajero es lo que se conoce mucho hoy con esto de las vacunas contra el COVID de ARN mensajero. Bueno, entonces en este caso hay un gen que, eh, que produce, digamos, enfermedad de Alzheimer, es solamente en 1% de los casos. Es muy infrecuente el Alzheimer genético. Se manifiesta a edades más tempranas que el Alzheimer esporádico, que es el Alzheimer más frecuente que vemos en las personas añosas, digamos. Y desde Facebook también, Jimena Contreras nos pregunta, ella nos cuenta que tiene su mamá de 81 años, que tiene Parkinson, y quiere saber si esta enfermedad puede desencadenar el Alzheimer. Claro, algo se llama, o sea, la enfermedad de Parkinson es otra enfermedad también degenerativa, igual que el Alzheimer, pero en vez de afectar más la memoria o otras funciones cognitivas, afecta al principio de todo las funciones motoras. Pero la enfermedad de Parkinson también afecta a las funciones cognitivas, de por sí sola. También puede asociarse a la enfermedad de Alzheimer y a otras patologías, pero lo más frecuente es que sea o por sí sola o conjunto con la enfermedad de Alzheimer, que también produzca problemas cognitivos. La enfermedad de Parkinson, lo más frecuente son las alteraciones en lo que se dice funciones ejecutivas, lo que habíamos hablado hoy, la- lo que produce dificultad para manejar dinero o resolver problemas que van surgiendo, y las dificultades en la orientación visual, sí, en las funciones visoespaciales, digamos, facilidad para ubicarse que tiene uno en el espacio. Entonces eso es lo que más se compromete en la enfermedad de Parkinson, en la demencia en la enfermedad de Parkinson. No sé si fui claro.
Sí, está siendo muy claro. Doctor, también, bueno, nos preguntan, estábamos hablando anteriormente sobre aquellos factores que, o sea, aquellos estilos de vida que nos podrían favorecer para prevenir la enfermedad, pero también nos preguntan respecto a los tratamientos. ¿Hay algún medicamento para tratar el Alzheimer desde temprana edad? No, no hay Eso nos ningún pregunta medicamento. Denis Sánchez. No, no, Betty, lamentablemente hoy en día no hay ningún medicamento que sea curativo para la enfermedad de Alzheimer. Los medicamentos que se utilizan hoy en día lo que hacen, digamos, aliviar los síntomas y la efectividad dura un tiempo determinado. Por ejemplo, el donepezilo, que es uno de los más conocidos, entre 6 y 12 meses, digamos. Lo que hace o que el Alzheimer no empeore tan rápido o puede dar una leve mejoría al principio. Eso nada más. Después hace poco se aprobó un anticuerpo monoclonal que ataca una de estas proteínas que yo les había contado que funciona mal en la enfermedad de Alzheimer, pero en realidad tampoco tiene un impacto significativo ni sobre la cognición ni sobre las actividades diarias. Y lo que más quieren ver los familiares, digamos, es que el paciente se pueda desenvolver lo más independiente posible en las actividades diarias. Y eso hoy en día como que no hay ningún medicamento, ningún tratamiento efectivo. Ahora, doctor, desde Facebook también Andrea Quesada nos pregunta sobre qué tan rápido es el avance del Alzheimer una vez que ya más o menos se diagnostica. Bueno, eso es bastante variable, ¿Relativo? sí, Ujú. es bastante relativo, pero lo que se vio, por ejemplo, que en las personas que tienen más reserva cognitiva, o sea, las personas que tienen mayor nivel de educación o que hacen trabajos que son, digamos, intelectualmente más demandantes, esas personas Ujú. tardan mucho más en desarrollar un Alzheimer florido. Pero llega un momento que también, digamos, cuando la reserva esa se agota, tienen una aceleración y decaen mucho más rápido. En cambio, las personas que tienen menos reserva cognitiva, que tienen, digamos, menor nivel educativo, suelen avanzar un poco más rápido desde el principio. Ahora, ¿cuáles son los efectos o qué es lo que podemos esperar de esta evolución del Alzheimer? ¿Hasta qué punto podría llegar? Bueno, o sea, eh, al principio se afectan las actividades más, digamos, más complejas, como eh, administrar el dinero, pagar las cuentas, después se afectan actividades un poco más básicas, como hacer el aseo, por ejemplo, de la casa, o cocinar, y después actividades más básicas aún, como ocuparse uno mismo, como cambiarse, o como ir al baño, como peinarse. Y finalmente, al último de todo, la persona queda postrada, digamos, en la cama, y ahí, digamos, en la parte final, porque los pacientes terminan falleciendo, ya sea por infecciones secundarias a la postración, porque desarrollan trombosis, úlceras, Claro. así que eso es, digamos, rápidamente cómo evoluciona la enfermedad, digamos, desde el principio hasta el final. Pero la mayoría terminan postrados. Perfecto, doctor. Ahora, ¿qué tan rápido, nos pregunta nuevamente qué tan rápido es el avance de la enfermedad, cómo empeoran las personas con el Alzheimer? Si nos puede volver a contar un poco para que las personas se vayan interiorizando más en este tema. Claro, bueno, la primera etapa, cuando el avance es más lento, siempre, pero Ujú. cuando se empiezan a afectar las actividades de la vida diaria, ahí ya suelen avanzar mucho más rápido. ¿Eh? Por eso las personas que tienen alta reserva cognitiva o que tienen mucho nivel de educación, o esas personas, digamos, hasta que llegan a la etapa final, suelen avanzar lento. Y cuando llegan a la etapa final, ahí avanzan mucho más rápido. En cambio, las personas que tienen bajo nivel educativo suelen avanzar más rápido desde el principio. Suele ir evolucionando etapa por etapa, como que va quemando etapas mucho más rápido, digamos. Ahora, ¿cuántas personas se estima que sufren de esta enfermedad a nivel mundial y también, por supuesto, Bueno, a acá nivel en nuestro mundial, más país? de 40 millones de personas, y acá en Chile 200.000 personas, en Argentina 450.000 personas aproximadamente, para que tengan referencia.
Es Hoy en día una, lo que se ha visto, Ujú. No, no, que hoy continúe, en por día lo favor. que se ha visto, que la enfermedad de Alzheimer, digamos, tiende a ser cada vez más frecuente en los países menos desarrollados, como los países de acá de Sudamérica, los países, digamos, algunos países de Asia, de África, quizás los países más pobres de Europa. Los países, digamos, europeos, los países más desarrollados, el Alzheimer como que va disminuyendo la prevalencia, y eso se cree que es justamente por lo que hablábamos hoy de los factores de riesgo, porque hay un mayor control de los factores de riesgo. Las personas tienden a tener, digamos, en esos países más educación, tienen más conocimiento de cómo deben cuidar de su salud, hacen actividad física, hacen más controles al médico, tienen más acceso a medicamentos. Entonces todo eso va haciendo que en esos países cada vez sea menor la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Doctor, y en términos de género, ¿a quiénes afectaría más esta patología? ¿A las mujeres o a los hombres? Claro, se cree que, lo que se ha visto que después de los 50 años, como que es más frecuente en las mujeres, en los hombres, perdón, y después de los 60 años empieza a ser más frecuente en las mujeres. Eso es porque se cree que había como un factor protector, digamos, hormonal en las mujeres que luego se va. Entiendo. Ahora, ¿cuál es el rol que juega la familia frente a esta enfermedad? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar a nuestro familiar muchas veces que está enfermo? ¿Cómo podemos enfrentar esta enfermedad? Bueno, en realidad las familias tienen un papel muy activo en la mayoría de los casos porque son los cuidadores, son los que deben cuidar al paciente. Casi siempre hay una persona que es el cuidador principal, a veces hay dos que se van turnando, pero bueno, la mayoría de las veces es una persona la que cuida al paciente, digamos, entonces tiene que hacerse cargo del cuidado del mismo, de las cosas más complejas como acompañarlo al médico, administrarle la Claro. medicación o llevarlo a hacer algo de recreación, hasta las cosas más básicas como cambiarlo, llevarlo al baño, darle de comer cuando la enfermedad avanza, ¿no? Entonces, Ah, es muy activo, digamos, el rol que tienen los familiares hoy en día en el cuidado de la enfermedad de Alzheimer, ahora, por lo doctor, menos en nuestros países. sí, doctor, quizás muchas veces sin saberlo y tratando de hacerlo mejor cometemos errores. ¿Qué cosas no deberíamos hacer como familiares, como cercanos? Bueno, lo que, lo que yo más veo es que por ahí, los pacientes con enfermedad de Alzheimer, con demencias, cometen errores o se les pone alguna idea en la cabeza que no es cierta, como que alguien le está robando dinero, pues lo pierden, entonces piensan que en realidad se lo están robando. Y los familiares por ahí se ponen a discutir, claro, uno sin conocer haría lo mismo, pero en realidad como que yo pienso que, yo le digo a los familiares que le sigan la corriente, sí, sí, porque si discuten con el paciente se irrita más, después, Claro. digamos, quizás le cueste dormir, no duerme él, no duerme el cuidador, y es todo un círculo vicioso que no termina más. Entonces como que hay que seguirle más la corriente al paciente, decirle todo que sí, para que el paciente esté relajado y los familiares también estén relajados, digamos, para Por que no supuesto. se anden estresando por esas cosas, por lo menos. Y yo creo que es importante, eh, digamos, aceptar, digamos, de temprano que el paciente va a seguir empeorando, que no hay nada que vaya a detener hoy en día la enfermedad. Bueno, intentar disfrutar al familiar, digamos, Sí. teniendo en cuenta eso. Si el familiar es feliz y está tranquilo, yo creo que eso es, digamos, como suficiente para estar conforme con lo que se sabe, con lo que hay hoy en día. Bueno, doctor, estábamos conversando respecto a este tema. El rol del cuidador, por supuesto, es fundamental, pero también surge el tema del estrés del cuidador. ¿Cómo podemos definir esto? Bueno, el estrés del cuidador son todas las manifestaciones que surgen, digamos, en los familiares o allegados a las personas que están cuidando, digamos,
a la persona que tiene demencia u otra enfermedad crónica. Lo más frecuente son las manifestaciones psicológicas como la depresión o los trastornos de ansiedad, el insomnio, que está asociado a estos dos también. Ujú. Doctor, Raúl Peña nos pregunta respecto a este mismo tema, que cómo se ve afectada la salud emocional de las personas que viven con un familiar que sufre de Alzheimer. Y sí, la verdad que se afectan mucho porque, digamos, cuidar a personas con enfermedades crónicas es por sí muy estresante, estar todo el tiempo con una persona con enfermedad crónica porque es muy demandante, pero además, en la mayoría de los casos son familiares, entonces, digamos, eso afecta mucho a las personas, a los cuidadores. Ver como una persona con la como que la conoció de toda la vida se va deteriorando Ujú. eh, con el tiempo y como que ve que eso es irreversible, entonces eso la verdad que también estresa mucho. Sí, ahí el director nos está apoyando con la gráfica. Eh, por supuesto, es un tema que es muy importante para las familias y también, también es importante preguntar cuándo tomar quizás la decisión de internar a una persona, cuando quizás ya nos damos cuenta que Ah, no podemos lidiar con el sí. cuidado. Bueno, lo que se vio es que la mayoría de los familiares terminan internando a las personas cuando tienen muchas manifestaciones en la conducta. Esas manifestaciones en la conducta no la pueden manejar. Por ejemplo, están muy inquietos o se ponen irritables, agresivos, a la noche no duermen y se levantan y van de un lado para el otro, o se quieren ir continuamente de la casa. Entonces, por todas esas cosas es que los familiares los terminan internando, digamos. Bueno, y muchos familiares por ahí les da, digamos, un sentimiento de culpa de tener que internar al familiar, Ujú. ¿eh? A la persona que tiene demencia, porque claro, puede ser su pareja de toda la vida, su padre, su madre, o su abuelo, lo que fuera, o abuela. Pero en realidad como que no lo deben hacer así porque la persona esa como que va a seguir empeorando, no va a mejorar y las otras personas, digamos, los familiares como tienen toda una vida por delante eh, y bueno, llega un momento que cuando no se puede hacer más, no se puede hacer más. Por Eh, supuesto. es triste, pero yo creo que uno tiene que hacerlo, digamos, sin culpa. Es una decisión súper compleja. Doctor, respecto a este tema también nos gustaría saber qué hacer cuando nos enfrentamos o cuando ya llegamos al momento en que la persona con Alzheimer ya no nos reconoce. Ah, bueno, eso es bastante complicado y surge bastante, digamos, eso también en la consulta. Pero bueno, como tienen más, digamos, preservada la memoria remota, o sea, las memorias antiguas que las memorias más recientes, se puede intentar con fotografías más antiguas, intentando ver algunos momentos que pasaron juntos y decirle, bueno, este soy yo, también envejecí, ahora estoy un poco más cambiado. Esas son Mm. las cosas que se pueden hacer. Pues las memorias Ah, más recientes son lo que se afecta. ujú. Doctor, ¿las personas con Alzheimer pierden totalmente la lucidez? ¿Cuál es? Eh, y, y sí, llega un momento que pierden totalmente la lucidez, digamos. También nos preguntan si es que es verdad que la demencia senil no existe. Es que la demencia, que es cuando hay problemas cognitivos, como el problema de la memoria, lo que hablábamos antes, ¿no? Repercuten Ajá. en las actividades de la vida diaria, esos son la demencia. Y hay muchos tipos de demencia. El Alzheimer es la más frecuente de todas. Después se llama demencia vascular, que es producida por infartos cerebrales u otras lesiones, digamos, de pequeños vasitos que se van tapando. Mm. Y a veces puede haber demencias mixtas, que es la demencia con Alzheimer más la demencia vascular. Después está la demencia de enfermedad de Parkinson, como hablábamos hoy también. Y hay más tipos de demencia también, pero esas son las más frecuentes.
hay una que se llama demencia de cuerpo de Lewy, que es una enfermedad, digamos, prima de la enfermedad de Parkinson, que también es bastante frecuente. Pero la demencia de la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de todas. Desde Facebook, Brígida Montoya nos pregunta si hay algunos ejercicios que podemos hacer en la casa, ejercicios domésticos como juegos de memorice, cartas, sopas de letra, si realmente pueden servir o si recomienda quizás otra actividad. Bueno, lo que se ha visto que es bastante útil es la actividad física, sobre todo la actividad física intensa en la edad media de la vida. Eso se vio en los estudios, digamos, que se dice epidemiológicos. Entonces, actividad física intensa son actividad, digamos, intensa como salir a correr por lo menos 40 minutos 4 veces por semana. Y, Doctor. las actividades que pueden ser, por ejemplo, hacer algo nuevo, como les contaba hoy al principio, por ejemplo, aprender un nuevo idioma, aprender a hacer algo nuevo manual como pintar o dibujar, a aprender a tocar un instrumento musical o aprender a hacer algo como cantar o eh, hay gente que va a teatro, hay gente que aprende baile, por ejemplo en Argentina se aprende mucho baile, Doctora, hace algún mucho tiempo tango. veíamos algunos videos de una bailarina de ballet con Alzheimer que recordaba cuando ella estaba bailando, otras personas que recuerdan la música que les gustaba. Es importante el tema de la música como conexión. Sí, claro, es importante. Incluso hay profesionales de la salud que se dedican a eso, a estimular a las personas con Alzheimer mediante la música. Musicoterapeuta se llama. Ok, Y sí, vi ese video que es muy impactante, la sí, verdad. qué Esa increíble. persona no se acordaba que era bailarina, pero después cuando le pusieron la música empezó Eh, a bailar. Esos pues son, digamos, sistemas de memoria diferentes. sí, fue súper emocionante. Doctor, también usted hablaba de la importancia de la actividad física, entre algunos de los factores que podrían prevenir un poco el desarrollo de la enfermedad. Eh, Lamentablemente por el tema de la pandemia, por supuesto, han habido muchas restricciones. ¿Ha habido algún Sí, aumento de consultas respecto a la pérdida de la memoria en este tiempo? sí, ha habido, pero yo creo que está bastante ligado a todo el estrés que ha desencadenado la Claro. pandemia y los trastornos de ansiedad y depresión. Y los trastornos de ansiedad y depresión afectan la memoria. Lo más Ujú. típico es que una persona vaya a una habitación a buscar algo y no se acuerde qué es lo que va a buscar y después, al rato, se le venga a la mente qué es lo que iba a buscar en la habitación. Eso es lo más típico. Pero, digamos, como efecto inmediato de la pandemia ha producido eso. Después, Sí, quizás, a muy largo plazo, se verá exacto. si produce algún otro efecto. Sí, ahí más a largo plazo se van a ver los efectos, doctor. En redes sociales también nos preguntan harto, hay una consulta respecto a los antidepresivos, si el consumo prolongado de antidepresivos o de otros medicamentos podrían influir en el desarrollo del Alzheimer a futuro. Claro, los antidepresivos en sí, Ujú. por ejemplo, uno de los más conocidos es la sertralina, pero hay Sí. muchos otros. Se utilizan para tratar trastornos de ansiedad o depresión, pero en realidad la depresión en la edad media de la vida se asocia a un leve incremento del riesgo en la edad tardía de desarrollar demencia. Entonces, uno podría pensar que el antidepresivo podría tener un efecto beneficioso desde ese punto de vista. Pero los Ah, antidepresivos en sí no, 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 no producen demencia. Los medicamentos que se han asociado a un leve incremento del riesgo de demencia son las benzodiazepinas, como el más conocido, el clonazepam, o uno se llama el prazolam. mm, Eso ok. algunos estudios lo han asociado a un incremento del riesgo de demencia.
Doctor, Verónica Jerez Bermúdez desde Facebook pregunta si existe algún examen para detectar de manera precoz o con anticipación el Alzheimer. Bueno, si uno tiene muchos familiares que han desarrollado Alzheimer en edad temprana, antes de los 60 años, y hay algún médico que lo sugiera, se podría hacer un análisis, digamos, genético para ver si una familia tiene Alzheimer genético. Y después también lo llaman biomarcadores, que se han desarrollado mucho más recientemente, que permiten detectar las proteínas esas que yo les hablaba al principio, que alteran el funcionamiento, digamos, de las neuronas, como la amiloide y la proteína tau. Esas se pueden detectar anomalías ya sea en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que recubre el cerebro, para lo cual hay que hacer una punción lumbar, o también con un estudio que se llama PET cerebral. Con Okay. el PET, digamos que un estudio, una imagen cerebral, se puede ver que hay un aumento, digamos, del depósito cerebral del amiloide. Entonces, esas son las formas que hay hoy en día para detectar precozmente, que son biomarcadores para detectar precozmente, digamos, la enfermedad de Alzheimer. Doctor, hay Igual, muchas... sí. Continúe, por favor. No, igualmente, digamos, una persona puede tener demencia y tener un PET normal, tener una demencia por otra causa. Ujú. O puede tener un estudio con PET alterado y no tener demencia. Doctor, Por hay eso, muchas preguntas sí, respecto al estrés del cuidador. sí. Nos están preguntando harto respecto a eso. Por ejemplo, Schneider, Marcela desde Instagram, ¿cuáles son algunas recomendaciones quizás para aquellos cuidadores que tienen que trabajar, cómo compatibilizar el ser cuidador y también el trabajo? No sé si tiene alguna recomendación. Y bueno, ahí deberían apoyarse en otros cuidadores, por ejemplo, en la familia, o en algunos otros cuidadores, digamos, que sean, en algunos, si la familia puede costearlo, en el que sean, digamos, pagos. Y también hay centros de día. Eh, los centros de día es donde las personas van durante el día con demencia, y en el lugar ese hay otras personas, digamos, que tienen la misma enfermedad, y en el centro de día hacen actividades justamente durante el día para estimular a las personas. También hacen actividades físicas, no solamente actividades, digamos, que sean intelectuales. Entonces hacen como varias cosas para estimular a las personas, y con eso, digamos, los familiares puedan seguir trabajando. Ahora, doctor, ¿existen cursos o capacitaciones para los cuidadores o familiares que acompañan? También nos preguntan respecto a eso, Juan La Rivera, si sabe si existen este tipo de instituciones, dónde se imparten estos cursos, a dónde acudir. Bueno, lo que he visto que hay es, digamos, actividades para familiares con personas con enfermedad de Alzheimer. Entonces ahí, digamos, hay un moderador y se juntan varios familiares y van conversando, digamos, sobre las manifestaciones que van teniendo los familiares. Y entonces ahí ven que hay varios que están con el mismo problema, varios familiares que están con el mismo problema, e intentan servir como una red de apoyo también. Y la verdad que acá no sé si hay cursos para cuidadores, pero yo creería que sí, que debe haber cursos para cuidadores. Sí, es importante también buscar ese apoyo. Doctor, no sé si puede reiterar nuevamente cuáles son los síntomas del síndrome del cuidador. Bueno, lo más frecuente es la ansiedad, depresión, el insomnio, la irritabilidad también, que se vuelven irritables. Eso es lo más frecuente, digamos, que se ve. ¿Y hay posibilidades de prevenir el estrés? ¿El estrés del cuidador? Bueno, eso es bastante difícil, creo yo,
pero depende mucho de la educación, de que el médico vaya, digamos, educando a los familiares o a los cuidadores, diciéndole que seguramente vaya a repercutir emocionalmente en ellos, que ir adelantándole, digamos, lo que puede llegar a pasar, para que se vayan preparando, intenten hacer algunas otras actividades, además de estar continuamente cuidando a los familiares, ir anticipándole cómo el familiar va a ir, digamos, progresando. Entonces, yo creo que con todo eso eh, se puede, digamos, prevenir un poco el estrés del cuidador. Ahora, doctor, dentro de las distintas ayudas a las que debería acudir quizás o podrían acudir los cuidadores, ¿a cuál especialista se recomienda asistir? Bueno, yo creo que el neurólogo puede llegar a servirle de algo, digamos, porque estamos altos con pacientes con demencia, estamos mucho tiempo con pacientes con demencia, entonces puede llegar a servirle. También manejamos algunos psicofármacos si es necesario que el cuidador, si el cuidador precisa, y si no, también puede concurrir a cualquier otro médico, médicos generales que ven de todo, o médicos internistas. Si está muy deprimido, se siente muy mal de ánimo, puede ir a un psiquiatra. Ujú. Entonces, es bastante variable. Sí, es que es una enfermedad compleja y por supuesto hay que tratar de buscar el máximo de apoyo. Doctor, también nos preguntan desde Instagram, nuevamente respecto a los medicamentos, ¿el uso de hipnóticos puede precipitar el tema del Alzheimer? Claro, en realidad lo que se ha visto que las personas o grupos de personas o poblaciones que consumen benzodiazepinas como el clonazepam en la edad media de la vida comparado con personas que no la consumen, tienen un leve incremento del riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer en la edad tardía de la vida, después de los 60, 65 años. Ujú. Eso es lo que se ha visto, pero no se puede decir que va a gatillar una enfermedad de Alzheimer o nada de eso, sino que hay un leve incremento del riesgo. Todas las enfermedades que yo le nombraba, como la hipertensión, diabetes, la obesidad, todo eso incrementa levemente el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer en la edad tardía, comparado con las personas que tienen esos factores de riesgo en comparación con los que no lo tienen, digamos. Pero un Ok, incremento muy leve. Pero a es nivel bueno. poblacional se hace muy importante, porque si es lo que se está viendo en lo que hablábamos hoy de las poblaciones, digamos, de los países más desarrollados, como que esas poblaciones tienen una prevalencia menor de enfermedad de Alzheimer, porque se cree que hay un mayor control de los factores de riesgo, digamos. Perfecto, doctor. También nuevamente nos preguntan por el tema de si puede ser hereditario. Claro, bueno, como decíamos hoy, hereditario que un gen produce una enfermedad es solamente en el 1% de los casos. Es muy infrecuente que sea hereditario, visto desde ese punto de vista, digamos. Respecto a lo que estábamos hablando hace muy poco sobre las redes de apoyo, los mismos seguidores nos están comentando que se puede recurrir a la Corporación del Alzheimer Chile, donde hacen capacitaciones, campañas y actividades para apoyar a los pacientes y a sus familiares o cuidadores. Así que muy buen dato, agradecemos Ah, sí. esa información que nos están entregando desde las redes sociales. También nos preguntan, Elita, Contreras Elita. ¿Qué probabilidades tiene un paciente de 82 años con diagnóstico de epilepsia desde los 3 años de padecer de Alzheimer? No, esas son las mismas probabilidades, digamos, que, que cualquier otro paciente de esa edad. Como que la epilepsia no incrementa el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer de por sí. Ujú. Desde Facebook también está llegando otra pregunta. Alicia Andrea Cabrolier Valladares. ¿Qué vitaminas o suplementos se podrían tomar para prevenir? No, bueno, de nuevo ahí tampoco hay ninguna vitamina que vaya a prevenir la enfermedad de Alzheimer en sí, pero el déficit de algunas vitaminas sí puede producir problemas cognitivos. Por ejemplo,
lo más frecuente es la vitamina B12, que se llama cianocobalamina. Esa, cuando hay un déficit, puede asociarse a problemas cognitivos. Lo mismo que otras vitaminas, por ejemplo, la vitamina B1, que se llama tiamina. Esa también, cuando está baja, puede producir problemas cognitivos, a veces con problemas cognitivos muy, muy graves. Pero en sí, digamos, ninguna se va a desarrollar enfermedad de Alzheimer, sino otro tipo de demencias que son reversibles, porque dándole la vitamina muchas veces mejora. Ujú. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo. Ya vamos finalizando este nuevo encuentro de Red Salud Educa. Le damos las gracias nuevamente al doctor Federico Filipit, neurólogo de la clínica Red Salud Santiago. Gracias por brindarnos parte de su tiempo y también permitirnos conocer más sobre el Alzheimer y concientizar respecto a esta patología en un día tan importante como hoy. No sé si les gustaría entregar algún último mensaje a las personas que nos han acompañado el día de hoy. Bueno, lo que más importante me parece es que las personas tengan en cuenta, digamos, que la enfermedad de Alzheimer es algo lento, que va avanzando muy de a poco, y que por eso es importante cuidarse, digamos, toda la vida, sobre todo en la edad media de la vida para adelante, después de los 30, 40 años, cuidarse mucho, digamos, controlarse la presión arterial, ir al médico, controlarse la glucosa, colesterol, mantener un peso adecuado, intentar hacer actividad física, mantenerse socialmente activo, intentar Ujú. hacer alguna actividad nueva de vez en cuando, que es muy estimulante para el cerebro. Entonces, yo creo que eso es de lo más importante. Perfecto, doctor. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muy importante lo que usted señalaba y ojalá tratar de llevar estilos de vida saludables y también les recordamos a las personas que nos han acompañado el día de hoy la importancia de ojalá no esperar y siempre realizar diagnósticos oportunos. Gracias a nuestro especialista y gracias también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este nuevo capítulo de Red Salud Educa. Como siempre, les invitamos a revivir esta transmisión en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web y les esperamos el martes 5 de octubre a las 19:30 horas en un nuevo Red Salud Educa que dedicaremos al cáncer de mama. Muchas gracias nuevamente por vuestra compañía y nos vemos el martes 5 de octubre.